Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Comisión Directiva de CAT, a esta tercera reunión anual de, que trataremos de trastornos hemorrágicos en la práctica clínica. Muchas gracias a Emanuel y Andrea por la coordinación. Yo voy a dar paso a mi primera presentación, donde me toca comentarles algo de las trombocitopatías desde la mirada del hematólogo clínico. Las plaquetas y la hemostasia, las plaquetas intervienen en la hemostasia a través de sus receptores de membrana y el contenido de sus gránulos. De manera coordinada están involucradas en la hemostasia primaria y también dan camino a la secundaria para lograr una estabilización del coágulo que interrumpa un sangrado o una alteración de la hemostasia iniciada. Alteraciones cualitativas o cuantitativas de las plaquetas se traducen clínicamente en manifestaciones de sangrado de los pacientes. Este es un gráfico simplificado de una plaqueta que en su superficie tiene numerosas proteínas y en su interior gránulos y un citoesqueleto que en su fisiología plaquetaria se interrelaciona con el resto de los protagonistas de la hemostasia, y cualquier alteración en alguna de estas funciones se traducen en una particular alteración de la hemostasia y o también asociada a otras manifestaciones clínicas que pueden acompañar al cuadro. Esto es simplemente un ejemplo, no nos vamos a referir en particular a ninguna de ellas. Ese funcionamiento normal cuando se produce una solución de continuidad endotelial en que la plaqueta funciona a través de su superficie adhiriéndose al subendotelio, posteriormente con su activación, agregación y continuándose con la hemostasia secundaria, son las que comentábamos se dirigen a formar un coágulo estable para cohibir el sangrado. Esta formación del coágulo es la que se ve afectada cuando hay un funcionamiento anormal de las plaquetas. Así definimos a las trombocitopatías, a un trastorno funcional de las plaquetas que puede ser adquirido, en la mayor parte de sus casos es a través de medicaciones o también en la alimentación, y las otras son las hereditarias, que tienen por supuesto en común una megacariopóiesis anormal. Esa anormal producción de las plaquetas a través de esa alteración de la megacariopóiesis puede ser cuantitativa, es decir, disminuida en número las plaquetas, o cualitativa, modificadas en su calidad y por lo tanto en su funcionamiento. Es importante decir que las trastornos cuantitativos, trombocitopenias hereditarias, no son inmunes, y que las alteraciones cualitativas van a ser en diferentes partes de la plaqueta, y por lo tanto van a ser diferentes sus alteraciones y su expresión clínica. Sin olvidarnos de que puede haber una forma combinada de ellas, es decir, que haya trombocitopatías que tengan disminuido su número y también modificado su funcionamiento. Ya lo mencionamos anteriormente, que su alteración se traduce en un sangrado, pero con la particularidad que la trombocitopatía tiene un sangrado mucocutáneo, donde característicamente tenemos hematomas fáciles, sangrado oral, gingivorragia, epistaxis frecuente o fácil o de difícil control, el sangrado menstrual excesivo y también frente a desafíos, es decir, posterior a procedimientos quirúrgicos o procedimientos invasivos. Nosotros nos tenemos que poner enfrente del paciente que consulta por sangrado, y lo primero que nos tenemos que preguntar es si ese sangrado es relevante, si podría ser una trombocitopatía, qué estudios de laboratorio debo pedirle a un paciente que consulta por sangrado, y posteriormente qué tratamiento debo hacer para controlar su sangrado o prevenirlo. Todos sabemos que la mayor parte de las consultas de los pacientes por sangrado terminan con un sangrado de causa no determinada. Este es un trabajo un poco
que los números están un poco exagerados, la mayoría presenta una media del 50% de sangrado de causa no determinada, es un trabajo de Austria, y también nos muestra en este trabajo que las probabilidades de que la causa del sangrado sea una alteración plaquetaria es baja en el contexto general de los pacientes. Otra cosa que también debemos tener en cuenta cuando consulta a un paciente por sangrado es que podemos tener, además de un promedio del 50-60% sin un diagnóstico definitivo de la hemostasia, una combinación de alteraciones entre los más frecuentes, que son la enfermedad von Willebrand o algún otro trastorno plaquetario o déficit factor asociado, es decir, como en la trombofilia, también debemos acostumbrarnos a que vamos a encontrarnos en ocasiones con más de un trastorno de la hemostasia, no solamente uno, sino asociación de algunos de ellos. En este gráfico, que es muy interesante por lo que representa, publicado por Teresa Quiroga en forma de pirámide o de triángulo, vemos que la base de la pirámide es una base amplia donde la mayor parte de los pacientes no van a tener un sangrado definido, digamos, un sangrado con diagnóstico, y a medida que nos vamos hacia el vértice de la pirámide, vamos a ir teniendo mayor severidad del sangrado, menor prevalencia y también una mayor posibilidad de diagnóstico de certeza. Vemos aquí las trombocitopatías más severas, el von Willebrand tipo 3 y la hemofilia severa, que están en el vértice de la pirámide con una gran expresión clínica de sangrado y con una facilidad diagnóstica por la presentación justamente del cuadro. En el medio de la pirámide vemos que domina la patología hemorrágica de mayor prevalencia, que es la enfermedad de von Willebrand, que se solapa o se superpone con las trombocitopatías, o con la mayoría de las trombocitopatías, que es el tema de análisis de hoy para nosotros. En esa gran franja nosotros tenemos los pacientes con fenotipo de sangrado leve o moderado, que son la mayoría de las consultas y la mayoría de la dificultad diagnóstica que tenemos diariamente. ¿Cómo definimos sangrado leve y moderado? Bueno, empezamos a usar un score que fue diseñado inicialmente para calificar si los pacientes con enfermedad de von Willebrand, sospecharlos y como un pretest para poder hacer el estudio de los pacientes con sangrado y determinar la enfermedad de von Willebrand. Y tenemos el score de ISTH con niveles de 1, 2 o 3, con score 1, 2 o 3, en donde podemos ver que el score 1 o 2 son aquellos sangrados que afectan la calidad de vida o que pueden tener una consulta tardía en la vida, no de manera temprana, y el sangrado moderado, que puede tener una consulta a más temprana edad y que requiere la intervención médica para su control o su diagnóstico. Quedan por fuera los sangrados menores o los sangrados graves que requieren hospitalización. Este sangrado leve o moderado es el que incluye la mayoría de las trombocitopatías, como dijimos. El score ISTH es por todos nosotros conocido, es un listado de sangrados que nosotros incluimos en nuestros interrogatorios diarios y que cuando lo realizamos de manera ordenada y estructurada, les ponemos un puntaje que va del 0 al 4, según la severidad del sangrado, y acá vemos dos colores hacia la izquierda de la pantalla, un color rosadito de los sangrados de tejidos profundos, músculos, articulaciones, y en amarillo los sangrados mucocutáneos, y son los que más vinculados están con la patología que hoy estamos comentando. Fíjense que también nosotros podríamos decir rápidamente, en un enfoque rápido, que aquellos sangrados musculares, articulares o profundos los podemos relacionar con la hemostasia secundaria, hemofilia A, B y déficit de factores, y el sangrado mucocutáneo lo relacionamos con la hemostasia primaria, con el von Willebrand y con las trombocitopatías. En este escenario de sangrados y este rápido orden, teniendo un score ISTH mayor de 4 en los hombres, o mayor o igual de 6 en las mujeres, o mayor o igual de 2 en los niños, deberíamos avanzar en el proceso de estudio de este sangrado. Claro, este ISTH
fue realizado y diseñado para la enfermedad de von Willebrand, pero hoy hablamos de trombocitopatías. El subcomité de fisiología de las plaquetas de la ISTH realizó la validación de este ISTH-BAT para las trombocitopatías, y les voy a compartir algunos hallazgos interesantes. Como pueden ver, tomaron un grupo de población sana, trombocitopatías funcionales, trombocitopenias hereditarias y enfermedades von Willebrand. Por eso habiendo representación de las 4 poblaciones dominantes en este sangrado leve moderado, podemos decir que el grupo de las trombocitopatías funcionales tuvieron una media de 4 síntomas hemorrágicos, a diferencia, fíjense ustedes, de un síntoma hemorrágico en las trombocitopenias hereditarias y de 3 síntomas del von Willebrand. En el gráfico de la derecha podemos ver que el 80% de los pacientes el 80% de los pacientes de las trombocitopatías funcionales presentaban síntomas de sangrado relevante, le seguían, pueden ver en verde, el von Willebrand, y en tercer lugar las trombocitopenias hereditarias. Este dato es muy importante para que lo recordemos cuando hablemos de profilaxis y de tratamiento. En relación al valor predictivo positivo del score, la validación concretamente fue que cuando los pacientes tienen un score ISTH de mayor de 6, el valor predictivo para trombocitopatía es de un 71%, y si excluimos el diagnóstico von Willebrand, el factor predictivo es casi del 99%. También la validación nos mostró que los trastornos funcionales plaquetarios tienen característicamente el sangrado recurrente por encima del von Willebrand y las trombocitopenias, y la epistaxis es el síntoma dominante por encima de la amenorragia y los hematomas fáciles, las patologías acompañantes. Conociendo el score, teniendo el paciente enfrente con el sangrado y sabiendo que existen diferentes tipos de alteraciones plaquetarias, nosotros podemos orientarnos con el interrogatorio, el examen físico, el interrogatorio sabiendo los antecedentes del paciente, las otras características clínicas y examen físico para ver alteraciones asociadas, como pueden ser el albinismo, malformaciones o infecciones recurrentes, o alteraciones esqueléticas. Y también tenemos como hematólogos no olvidarnos del frotis, que nos puede ayudar en las trombocitopatías cuantitativas. Si vemos el tamaño de las plaquetas, nos pueden dar una orientación. Desde el lado del paciente, con todos estos elementos, nosotros estamos agregados al score ISTH del sangrado en condiciones de hacer una solicitud de laboratorio. Juan Pablo seguramente se explayará en esto para completarnos el diagnóstico de la trombocitopatía. Con el paciente con sangrado y con una trombocitopatía, los tratamientos que nosotros disponemos son los siguientes. Para detener el sangrado, la transfusión de plaquetas, las medidas locales antifibrinolíticos, desmopressin, factor 7 recombinante, terapia hormonal, por supuesto, principalmente en el sangrado de la amenorragia, y hay trabajos del uso del trombopag en las trombocitopenias hereditarias del tipo del Mi9. Otros tratamientos como el trasplante o la terapia génica tienen un objetivo más de terapia definitiva, de curación de estas patologías. Hay poca experiencia, pero están en desarrollo. La mayoría de los tratamientos recomendados que acabo de comentar se han utilizado o están descritos como recomendaciones. Y es muy importante compartir que este mismo grupo de ISTH de fisiología plaquetaria hizo una revisión de 423 pacientes con 25 trombocitopatías diferentes, 829 cirugías, en un montón de centros y países que ustedes pueden ver en el slide. En estos pacientes hicieron los scores de sangrado, los scores de riesgo de sangrado, y también el score BARC, que es de sangrado posoperatorio. Lo que evaluaron fueron el uso de profilaxis y el uso de tratamiento.
Creo que la extrapolación de la experiencia es muy importante eventualmente para tomar decisiones y algunas recomendaciones. Les comparto los resultados. Ellos observaron, según el score de BARC, que es un score de sangrado postoperatorio, un 20% de sangrado excesivo en el total de las trombocitopatías. Algunos datos es que a mayor score, ISTH o BAT había mayor sangrado. También lo hubo en el sexo femenino y también en las personas de mayor de 70 años. El sangrado promedio fue mayor al 20%, pero empezamos a diferenciar las trombocitopatías funcionales de las trombocitopenias hereditarias. Hubo un 25% de sangrado en las funcionales y un 13% en las trombocitopenias. Con una particularidad, pueden ver, en la enfermedad de Bernard-Soulier, que sangró en un 45% de las veces de forma excesiva, y en los 2009 un 15%. El tipo de cirugía estuvo directamente relacionada con el sangrado excesivo, como era de esperar. El riesgo fue casi del 50% en la cirugía cardiovascular, le siguió la urológica, la ginecológica y la otorrino en forma descendente. Como les dije, se preguntó si habían usado profilaxis y si habían usado tratamiento. La profilaxis se utilizó en el 57% de las cirugías, el 81% en las trombocitopenias funcionales y el 21% en las trombocitopenias hereditarias. Fíjense que la distribución de las distintas terapias fue más o menos similar, no hubo una diferencia significativa, y el éxito que hubo estuvo relacionado a si hubo profilaxis o no hubo profilaxis, porque se compararon los dos grupos, y el sangrado sin profilaxis excesivo fue en el 40%, y cuando se utilizó profilaxis en cualquiera de sus formas, disminuyó a la mitad, un 21%, un 50%. Y no hubo diferencias en el sangrado cuando se usó profilaxis en las trombocitopenias. El tratamiento, esto es terapia cuando los pacientes presentaron sangrado. El 87% se utilizó en el caso de las trombocitopatías funcionales y el 62% en las trombocitopenias hereditarias. Fíjense que se usaron más transfusiones en las trombocitopatías que en las trombocitopenias. Recuerden que el score de sangrado era mayor para las trombocitopatías funcionales con 4 síntomas dominantes y 2 síntomas dominantes en las trombocitopenias. Es decir, el score de sangrado ISTH ha tenido una correlación con el uso de profilaxis y el uso de tratamiento. Y la eficacia fue del 74% en las trombocitopatías funcionales y 58% en las trombocitopenias hereditarias. Para intentar sintetizar esta compleja última parte, podemos decir que las trombocitopatías funcionales tienen mayor sangrado que las trombocitopenias, en ellas es útil la profilaxis y que requieren mayor tratamiento, intervención terapéutica con buena respuesta al mismo. Y que los sangrados están asociados a un score ISTH alto y también al tipo de cirugía. Concluimos entonces que realizar una adecuada historia clínica y una evaluación hematológica nos permitirá enfocar bien al paciente con sangrado. Después tenemos que identificar y cuantificar los sangrados donde debemos entrenarnos para utilizar herramientas como el ISTH-BAT. A partir de allí, solicitar los estudios de laboratorio apropiados y definir la profilaxis o tratamiento según básicamente dos cosas: el fenotipo hemorrágico del paciente que tenemos enfrente y, por supuesto, cuando hayamos finalizado el diagnóstico de certeza, nos permitirá definir o hacer más preciso ese tratamiento o profilaxis. Bueno, finalizo de esta manera agradeciendo nuevamente la presentación y la invitación y la participación. Aguardo
ansioso de la presentación de mis compañeros Romina y Juan Pablo para completar la misma y esperar las respuestas. Siempre los esperamos en Mendoza. Es interesante en esta foto que entre los portones del parque y la montaña, además del parque, está nuestra Universidad Nacional de Cuyo, allí donde cursamos los primeros años básicos de nuestra carrera. Bueno, muchísimas gracias.